Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de uno de los temas de especial relevancia incluido en la segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. Concretamente del tema número 12, ¿qué es el ego? Y bueno, vamos a ver qué es lo que se nos dice en estos 5 párrafos que componen el artículo en cuestión. El ego no es otra cosa que idolatría. El ego es idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad, es la voluntad con minúsculas, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo, puesto que el ego de por sí es el desafío a la verdad, el desafío a la creación, el desafío a la integridad, a la plenitud, el deseo imposible de querer crear separado de la fuente de vida, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada, adopta una forma en la cual la voluntad de Dios es negada. El ego es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. De que la vida en realidad es la muerte, puesto que en un mundo donde todo nace y todo muere, pues lógicamente lo único que no muere es la muerte. Y como ya hemos comentado tantas veces, cuando no reverenciamos al Dios de vida eterna, cuando no reverenciamos al Dios de vida eterna, cuando no reconocemos en nosotros la eternidad, de manera automática rendimos pleitesía, idolatramos al Dios de la muerte, a la caricatura grotesca de ese Dios de vida eterna. Y esto no es un tema baladí, no es un tema menor, no es un tema anecdótico. Esto determina esta reverencia, esta idolatría que rendimos al Dios de la muerte, determina nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra forma de proceder en la vida, nos determina absolutamente todo. Y y determina, entre otras cosas, que nos sintamos este cuerpo que nace y que muere, que empieza y que termina, y que inconscientemente todas nuestras ambiciones, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos son expresión de esa dramática visión de la vida. Todo eso es idolatría, todo eso es egoísmo, todo eso es la negación del amor, que es incondicionalidad total, y que por lo tanto no teme a la muerte, no teme la separación, no teme el ataque. El amor es fortaleza, la sensibilidad es fortaleza, sentir es ser fuerte, reconocerte en tu sentir, reconocerte en la verdad del corazón es compartir la fortaleza de la vida, reconocerla en ti, aceptarla en ti y por lo tanto manifestarla incondicionalmente. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente. El ego es demente. El ego es una locura que emana de una mente que no se reconoce en la unidad con el sentir, con el corazón y en la unidad con todo lo creado. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, teme el caos, piensa que la vida es algo caótico y que hay que improvisar un orden. Esos señores con corbata tan elegantes quieren improvisar órdenes para sí mismos y para toda la sociedad, porque tienen miedo, porque les mueve el miedo, porque no les mueve el amor.
Lleno de miedo, el ego cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Dios ha muerto, que cantó algún tipo por ahí, ¿no? Verdaderamente el cristianismo mal entendido es el culto a la muerte. Por eso esos supuestos cristianos se cuelgan la imagen del cadáver de su hermano. Si tu hermano sufre un percance de ese tipo, tú te colgarías su imagen en el cuello. ¿Verdad que no harías eso? ¿Verdad que recordarías a tu hermano con amor, con las cosas buenas que compartió contigo? Por lo tanto, estas personas que adoran a un cadáver, lo que hacen es celebrar el crimen de esas personas que ejecutaron a Jesús de Nazaret. Eso no es algo amoroso, eso no es algo bondadoso. Eso es adorar al Dios de muerte, de lo cual estábamos hablando anteriormente. Con lo cual, esos supuestos cristianos no tienen diferencia alguna con respecto a los ateos que proclaman la muerte de Dios. Son lo mismo. Son exactamente lo mismo, los mismos. A todos les mueve el miedo a Dios, el miedo a la plenitud, el miedo al amor, el miedo a la bondad, el miedo a la integridad. A todos les mueve el miedo, por eso adoran la muerte, por eso adoran un cadáver. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se iluminó, cuando Jesús compartió la verdad de la vida eterna. Por lo tanto, la verdad de la cristiandad está en las palabras, en el mensaje de amor que comparte siempre Jesús. Bueno, pues se nos decía que en su demencia el ego cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo, el ego sueña con el castigo, el ego teme permanentemente al castigo, lo vemos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, incluso en los niños pequeños que son educados o maleducados, en el que con la amenaza del castigo están deseando que se les castigue. Por eso hacen eso que enfada a sus padres. Inconscientemente sabe que tarde o temprano la única realidad en la cual viven esos niños maltratados es que van a ser castigados tarde o temprano. Por lo tanto, inconscientemente provocan que se dé el castigo. Porque si sabes que vas a ser castigado, cuanto antes lo sea, mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a estar esperando? Si es una tortura aún peor, la espera para ser castigado es una tortura aún peor que el propio castigo. Con lo cual, que llegue ya. Y luego también, pues estos niños aprenden los mercadeos del ego. Una vez que se nos castiga, después puede que llegue algún tipo de compensación. Esos son los mercadeos del ego que los malos padres, los padres mal educados, los padres que no tienen conciencia de cómo educar a sus hijos, porque se desprecian a sí mismos y por lo tanto sus hijos les sirven para que se manifieste ante sus sentidos ese desprecio que por sí mismos tienen, porque sus hijos son su obra, son su creación. Si sienten desprecio por ellos, es simplemente porque se desprecian a sí mismos. Bueno, esto que comentamos pues también pasa, por ejemplo, lo que decían en Japón, ¿no? Cuando hubo ese famoso tsunami, ese famoso terremoto allá en el año, me parece que fue en el 2010, pues entrevistaban a algunas personas y ellas decían que estaban deseando que eso pasara. Estaban tan convencidas estas personas de que tenía que suceder una catástrofe, que deseaban permanentemente que aconteciera ya. Entonces sienten esa liberación de que se han quitado algo de encima, ¿no? Esto es consecuencia del culto al miedo, de permitir que el miedo sea el motor de nuestra vida. Entonces ya no disfrutamos del gozo de la vida, ya no disfrutamos del eterno presente de la vida, y como comentaba anteriormente, ya desde niños, ya desde bebés pequeños, se les instruyen en el miedo a estas criaturas. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero.
El ego sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Las figuras de sus sueños, que son sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad atacando a los primeros. Ya nos convertimos en asesinos, ¿no? De esa forma tan contundente se nos dice en el libro de texto, porque tememos que se nos prive de la vida. Vemos a nuestros semejantes como asesinos, como personas que quieren perjudicarnos, menoscabarnos, quieren atacarnos, y el ataque tiene un objetivo definitivo: acabar con la vida, porque pensamos que en este mundo lo que impera, lo que manda, lo que reina es la muerte, es el golpe definitivo, y que la vida es una ilusión. Por lo tanto, esa veneración, esa idolatría que sentimos hacia la muerte, al no sentirla, al no reverenciar al Dios de vida eterna que está en nosotros, al autor de la vida, esa idolatría que automáticamente sentimos hacia la muerte, nos convierte en potenciales asesinos. Porque la muerte es el fin de todo. La muerte es la negación del amor, de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la incondicionalidad. Por lo tanto, si veneramos la muerte, es que no amamos la vida, es que no sentimos la vida. Por eso vamos a esas plazas de toros, ¿no? Y comiendo avellanas vemos cómo se torturan animales, ¿no? Nos insensibilizamos ante el sufrimiento de los demás. Y da igual que sean animales, personas. Bueno, pues vamos a ver qué más se nos dice en este apartado, que es el ego. El Hijo de Dios no tiene ego. El Hijo de Dios no tiene ego. El ego es una ilusión. El ego no existe. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Cuando mora en él, cuando mora en Dios. Vivimos en Dios. Nuestra vida está en Dios, en la plenitud, en la integridad, en la eternidad, en la incondicionalidad, en la armonía, en la belleza, en la creatividad. Ahí está nuestra verdadera vida, y solamente ahí podemos reconocerla. No reconociéndola ahí, automáticamente, como comentaba anteriormente, la reconocemos en un lugar ilusorio. Y esto es lo mismo que decir lo que antes os comentaba. Idolatramos la muerte, la convertimos en nuestro referente que determina nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Pues de lo mismo se nos está hablando aquí, cuando no nos reconocemos en Dios, cuando no reconocemos nuestra vida en Dios. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos. Por eso llega un momento en el cual la idea del ego no la cultivamos. Porque si es una mentira, si es una ilusión, ¿qué sentido tiene estar permanentemente examinando lo que no es verdad? No tiene ningún sentido. Solamente lo tiene cuando nos hemos identificado con lo ilusorio. Pero una vez que hemos trascendido esa identificación, estamos perdiendo el tiempo si seguimos cultivando el conocimiento de lo ilusorio. Cuando ya estamos en disposición de invertir en la verdad, porque la verdad es lo que tú eres, entonces estás invirtiendo en algo que se multiplica. Creced y multiplicaos. A eso se refiere la Biblia: creced y multiplicaos. Identifícate con la verdad, identifícate con lo que se expande eterna e infinitamente. Entonces no te estarás conformando con poquito, ¿no? Que es lo que se conforman con estos que examinan el ego, ¿no? Los personajes ilusorios del mundo del ego van descubriendo sus cositas pequeñas que
que le dan satisfacción, porque van quitándole los velos a los fingimientos del ego, a las falsedades del ego, a las contradicciones del ego. Entonces se sienten satisfechos, ¿no? Pero eso es conformarte con muy poquito. Llega un momento en el cual tú ya no te interesa el ego, no te interesa lo ilusorio. Lo que te interesa es lo que tú eres: el amor, la verdad, la belleza, la bondad, la eternidad, el poder, la libertad. Eso es lo que a ti te interesa verdaderamente. Y eso es lo que reconoces en tus hermanos y en tus hermanas. Porque si no es así, es que aún sigues viendo desde la ilusión. Si no es así, es que aún sigues considerando la verdad, la realidad, desde una mirada que no te permite acceder a ella. Desde una mirada que queda retenida entre las apariencias formales y que no puede ir más allá. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. El plan de salvación del ego es un plan que no puede ser satisfecho. Del plan de salvación del ego pues se nos hablaba en alguna lección de la primera parte de un curso del libro de ejercicio, de un curso de milagro. El plan de salvación del ego es buscar aquí y ahora su complemento. Buscar aquí y ahora desde una mentalidad de carencia, desde una idea de separación, lo que nos llene. Por eso huimos, por eso esa sociedad de la evasión que se extiende por el mundo. Queremos huir de nuestra realidad, del eterno presente de la vida. Queremos huir hacia afuera. Afuera nos espera el paraíso, afuera está el paraíso, mujeres bonitas, alcohol, fiesta. Da igual, estas cosas no es que de por sí sean malas. Lo que es malo es la relación dependiente que tenemos con respecto a ellas. Mujeres bonitas o hombres bonitos, lo que sea. Lo negativo, lo autodestructivo es la relación de dependencia, de mentalidad de carencia, de mendigueo que tenemos con respecto a estos elementos. Los convertimos en ídolos. Las mujeres y los hombres no son ídolos, son los hijos e hijas de Dios. Cuando no los vemos en su integridad, en su plenitud, en su incondicionalidad, en su belleza, cuando no los vemos tal como verdaderamente son y por lo tanto así también nos reconocemos a nosotros, los convertimos en ídolos, con respecto a los cuales mendigamos atención, cariño, porque nos sentimos unos mendigos, nos sentimos unos seres diminutos, una mente segregada, protegida por un cuerpo que va a morir. Y por lo tanto el plan de salvación del ego es precisamente querer huir de esa visión dramática de la vida, a través de enganchándonos a todos los placeres del mundo, a todos los vicios, a todas las adicciones, querer huir del drama de la vida. Paradójicamente el plan de salvación de Dios también está aquí y ahora, pero está en reconocerte aquí y ahora tu plenitud, tu integridad, tu belleza, tu incondicionalidad. Eres un ser consumado, eres un ser perfecto, tu vida no está en el tiempo, tu vida no está en el espacio, el cuerpo y las palabras no son más que herramientas a tu servicio, que no son ni buenas ni malas. Ese es el plan de Dios para la salvación. La aceptación, la independencia de las ilusiones, la valoración de tus semejantes en su integridad. Entonces es cuando te relacionas con ellos verdaderamente. La relación mendicante del ego, dependiente, que suplica atención, como ese que busca trabajo, ¿no? Por favor, dame trabajo, que estoy muy mal, por favor, por favor.
y va por ahí mendigando y lo que gana es el desprecio de todos los demás, desgraciadamente. No se da cuenta del daño que se hace a sí mismo, hasta que no se levante y diga yo soy, y no me hace falta mendigar, no me hace falta pedirle nada a nadie, hasta que no se reconozca en su integridad. Él no es un ser social que necesite un trabajo, una esposa, unos hijos, cumplir un servicio militar, pagar unos impuestos. Todo eso es paganería social. Él no es un ser social, no somos seres sociales, somos seres naturales. Dios crea naturaleza, Dios crea espíritu, y eso es lo que somos. Y cuando tú te reconoces en lo que verdaderamente eres, lo demás es una anécdota, como le pasa al protagonista de Qué bello es vivir, la película que interpreta bueno, la película de Frank Capra del año 1946. Cuando él está deprimido, él está hundido, él quiere morir, él va a suicidarse. El drama de la vida, la tragedia de la vida se le ha venido sobre sí mismo. Pero despierta, abre sus ojos y despierta, ve la realidad de la vida, ve la belleza de la vida, ve la bondad de la vida. Entonces todo lo demás, todo aquello que tanto daño le hacía, que le impulsaba incluso al suicidio, todo aquello se convierte en algo anecdótico. Ya da igual, me da igual ir a la cárcel, me da igual que me detengan, me da igual que me insulten, me da igual todo, porque estoy vivo, porque la vida es maravillosa, porque la vida es bondad, porque la vida es amor, porque la vida es belleza. Entonces ya ve las cosas desde la verdad, y todo lo demás no importa absolutamente nada, todo lo social no importa nada, tampoco es que haya que atacarlo, ni censurarlo, ni condenarlo. La sociedad da noticia, de la misma manera que nuestro cuerpo da noticia de nuestro estado de ánimo, la sociedad globalmente da noticia del estado de ánimo de todos los integrantes de esa sociedad. Por lo tanto, es tan buena o no tan buena como el estado de ánimo de esos componentes es. Lo formal no es nada de por sí, da noticia de lo informal. Te reconoces en la belleza, te reconoces en la bondad, te reconoces en la eternidad, pues lo formal va a dar noticia de ello si verdaderamente es así. Lo formal es un espejo, informa, porque eso significa la palabra informar, dar forma. Permanentemente estamos informando. Ya nos decía Jesús, no te ensucia lo que se te mete por la boca, te ensucia lo que te sale, lo que te sale de la boca es lo que te ensucia. Porque al compartir maldad, al compartir ataque, al compartir visión dramática y mendicante de la vida, estás arraigando eso en ti, y es lo que te está ensuciando. No estás reconociendo la belleza que hay en tu corazón, en tu sentir, en tu sensibilidad, y por lo tanto permites que se informe a través de tus herramientas, en este caso de la palabra, de esa falta de aceptación que se está dando en ti. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él, el precio que hay que pagar por tener fe en el sufrimiento es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Permanentemente nos estamos crucificando a nosotros mismos al tener fe en el sufrimiento. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, solamente una azucena de perdón, solamente una pequeña idea de amor, un pequeño destello
basta para que todo se ilumine, para que las tinieblas se disipen. Una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Una sola azucena de perdón puede transformar el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Nuestro cuerpo, cuando permitimos que la mentalidad de escasez, de carencia, de negación de la verdad esté a las riendas de nuestra vida, nuestro cuerpo informa de esas ilusiones, de esa negación. Pero cuando permitimos que la verdad, cuando permitimos que esa sola azucena de perdón, ese destello de luz, sea lo que sustituya esa ilusión llamada ego, sea lo que verdaderamente determine nuestra realidad, pues entonces el cuerpo igualmente va a informar de ese cambio de la ilusión a la verdad que se ha dado en nosotros. Así se produce la curación, algo natural. La enfermedad que vemos en el cuerpo, los síntomas de la enfermedad que vemos en el cuerpo, pues no son más que informantes de algo erróneo, de algo que hay que sanar, que hay que corregir y que se está produciendo en nuestras mentes. Lógicamente, cuando se da esa corrección, esos síntomas que vemos en el cuerpo desaparecen, como si fuera algo natural, porque efectivamente así es. La sanación es algo natural, los milagros son algo naturales, tan naturales como la propia vida. La vida es el único milagro, en él se albergan todos los milagros. Tú estás vivo o no estás vivo, tú eres de verdad, tú eres el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos dice Jesús, porque efectivamente Él es nuestro referente, porque Él ha reconocido en sí la verdad, el camino y la vida. Por eso es nuestro maestro. Conoce de la condición humana y de sus limitaciones, y se sabe en la verdad, se sabe en la vida, se sabe en la eternidad. Por lo tanto, nos invita a seguirle. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Seguir sus palabras, seguir su mensaje, seguir su ejemplo, porque sabemos que nos conduce al camino, a la verdad y a la vida, y nos conduce a reconocernos ese camino, esa verdad y esa vida en nosotros mismos, porque somos la obra de Dios, la obra consumada, santa y perfecta, íntegra de Dios. Si no fuera así, de que somos la obra de una ilusión, la obra del ego, la obra del infierno, la obra del demonio. Si eso es lo que queremos ser, así nos interpretaremos. Por eso el referente de Jesús nos permite que estas ideas locas sean trascendidas y que nos sintamos y que nos aceptemos en lo que verdaderamente somos. Una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz, y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Bueno, pues este es el tema número 12. El próximo día, si Dios quiere, hablaremos de la lección 331, que es la que este tema acompaña a las 10 siguientes lecciones, que van de la 331 a la 340. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.